La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo. Una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu amor. Gloria a Dios. Dios los bendiga, amados, en esta preciosa tarde, ya casi noche. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de estar en su casa y aprender de la palabra de Dios. Recuerde que no es solamente necesario aprender, sino ponerla en práctica también. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Y la Biblia dice también que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que yo le invito en esta hora a orar antes de iniciar este periodo de enseñanza. Estamos en miércoles de victoria, donde practicamos un lema de todo corazón. Estamos muy comprometidos en enseñar la palabra de Dios y justamente ese es nuestro lema. Enseñamos la palabra de Dios, todo lo que está en la palabra la enseñamos, y cuando tenemos que cumplir las funciones de pastor, también nosotros pastoreamos a través de la palabra del Señor. Recuerde que es mejor corregir al corregido, al que tengamos que corregir. No tenemos por qué corregir a nadie en presencia de los demás. Eso hacemos nosotros y bajo ese lema trabajamos. Oremos juntos. Bendito Dios y buen Padre, te doy gracias, Señor, por este día. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Hoy estamos miércoles, Señor, y sabemos que necesitamos, mi Dios, nutrirnos de tu santa y bendita palabra. El día de ayer oramos junto a los amados de la iglesia Nuevo Amanecer aquí en la ciudad de Ambato, que todas nuestras oraciones hayan sido, Señor, escuchadas por ti. Tenemos la certeza que así es. Hoy nos reunimos, miércoles de victoria, aquí en Huachi, San Francisco, para aprender de la palabra de Dios. Te pido en el nombre de Jesús que nos deje esa inteligencia, ese discernimiento, que nos deje esa capacidad de entender la palabra del Señor, que nos des la capacidad y la inteligencia, Señor, de retener, Señor, la palabra en nuestro corazón y la valentía para ponerla en práctica delante de todos los hombres, Señor, esta bendita y sagrada Escritura. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Tomen asiento. Quien les saluda, el pastor Leo, de la Iglesia Peniel, aquí en Ecuador. Y damos gracias a Dios por este momento. Le pido que tome su esfero, sea bienvenido en el nombre del Señor, y pueda también tener su cuaderno y apuntar todo aquello que hoy el Señor nos tiene que enseñar. Este tema es un tema muy importante, pero a su vez también no es un tema, ni cada tema que nosotros llevamos los días miércoles de victoria,
donde enseñamos la palabra del Señor, ninguno de esos temas concluyen, ninguno de esos temas terminan. Ese es un preámbulo, es un consejo de la semana, es un consejo de Dios, pero todos los temas nosotros podemos discernirlos a través de las Sagradas Escrituras, y las Escrituras nos hablan los 365 días del año. Si usted quiere profundizar en uno de los temas, lo puede hacer. Si quiere que prediquemos algún tema, enseñemos sobre la palabra del Señor, y creamos que es necesario hacerlo, porque hay temas que son personales y hay temas que son públicos, como los que nosotros llevamos. Recuerde, no es lo mismo un predicador puede ser un pastor, pero un pastor en el momento que está pastoreando no puede ser predicador. No debe ser, porque el trabajo, la función del predicador es uno y la función del pastor es otro, aunque hay muchas personas que tienen los dos llamados, pero pueden desempeñar uno solo a la vez, según las circunstancias y la persona que se encuentra delante de nosotros. Así que el tema de hoy es el servicio a Dios. Y está basado en las Sagradas Escrituras, y hemos puesto por texto base el libro de Josué, capítulo número 24, versículo número 15. Josué, capítulo número 24, versículo número 15. Este libro de Josué, se cree que la mayoría de los capítulos, en excepción de algunos pasajes bíblicos, fue escrito por Josué mismo. Josué era un hombre temeroso de Dios, un hombre espiritual, era una persona sumisa, sujeta a sus autoridades. Y por tal motivo yo creo que es uno de los ejemplos más indispensables para alguien que quiera servir. El tema de hoy es el servicio a Dios, y está dedicado a personas que quieran servir no solamente en el área eclesiástica, sino en cualquier área de la vida de los seres humanos. Josué capítulo número 24, versículo número 15 dice así: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses que sirvieron nuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y dice Josué lo siguiente: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, como yo le decía, si hay alguien que nos pueda hablar de servicio, si hay alguien que nos pueda hablar de servir a Dios, cómo servir a Dios, si hay alguien que puede darnos un ejemplo de cómo realmente o cuáles son las características de alguien que dice servir a Dios, es justamente Josué. No es el pastor, aunque el pastor es un ejemplo terrenal. Josué también fue un hombre terrenal, pero tuvo el privilegio de ser tomado en cuenta por Dios para que en las Escrituras esté el nombre de él y las características de cómo debe ser un servidor. Un servidor sea de Cristo o sea un servidor en el área secular. Así que vamos a basarnos en Josué en esta hora. Pero antes de eso yo siempre doy una introducción para introducirnos más en ciertos conceptos que la palabra de Dios nos da. Yo cuando estoy hablando aquí muchas veces pronuncio palabras en portugués, muchas veces en hebreo, muchas veces en griego, en arameo, porque esos conceptos nos ayudan a entender mejor cuál es el mensaje de parte de Dios. De hecho, la Biblia en su mayoría está escrita en hebreo y en griego, y en ciertas partes está en arameo, también está en latín. Entonces, yo quiero el día de hoy una vez más recordar el concepto o la parte gramatical o el significado de la palabra servicio. Y la palabra servicio viene de una palabra griega que se escribe en español, minister, y se pronuncia de la misma manera. Minister significa servir. Pero, ¿qué significa servir? Sabemos la traducción del griego al español, ¿no? Minister. Pero, ¿qué significa la palabra minister? ¿O qué significa la palabra servir? Y esto nos va a ayudar a entender
que no hay mayor satisfacción en la vida del ser humano que servir a Dios. Cuando nosotros entendemos el concepto de las palabras, porque las palabras reflejan el pensamiento de alguien, la palabra de Dios refleja el pensamiento de Dios. La necesidad de que nosotros entendamos la palabra está escrita y ella refleja el deseo de Dios. La palabra de Dios refleja su deseo, refleja su voluntad, refleja sus dogmas, sus doctrinas, sus reglas. La palabra de Dios es indispensable. Y para nosotros entenderla debemos escudriñar las Escrituras, no solamente leerlas así. Y esta palabra servir suena muy sencillo, pero realmente es algo no complicado. Pero aquel que sirve, sea a un jefe, sea a su mamá, sea a su papá, sea un amigo, es un privilegio. Pero servir a Dios realmente es algo sagrado, es algo divino. ¿Sabe por qué? Porque la palabra servir significa rendirse ante otra persona. El significado bíblico de la palabra servir significa eso. Rendirse delante o ante una persona. Escúcheme y anótelo si puede. Si no, regrese el video cuando termine y usted podrá anotar mejor y grabarse eso para que nos demos cuenta a quién estamos sirviendo, cómo estamos sirviendo y cómo deberíamos servir, tanto a nuestros jefes terrenales como a nuestro propio Dios. Servir significa rendirse ante una persona y entablar o comenzar o empezar una relación personal con ella. ¿Lo anotó? Rendirse o servir a Dios significa rendirse ante otra persona y entablar o comenzar una relación personal con esa persona. ¿Para qué? Puede anotarlo, por Dios, y no se olvide. Y usted puede poner muchas palabras más ahí que Dios traiga a su mente. ¿Para qué usted debe servir a una persona? ¿Por qué usted se rinde a otra persona? Porque cuando usted está trabajando en su área laboral, usted tiene un jefe y usted rinde su tiempo, rinde sus fuerzas, rinde su economía. Usted primero gasta una semana, 15 días, 3 semanas, un mes. Gasta en pasajes, gasta en ropa, gasta en zapatos, gasta en alimentación. Y cuando termina el mes, recién usted cobra. Usted rinde su dinero, rinde su tiempo, rinde sus cosas materiales, rinde sus hijos, porque los deja encargados, porque los deja con mamá, porque los deja con papá. Usted se rinde a esa persona. Pero ¿para qué se rinde esa persona? ¿Para qué se rinde a ese jefe? ¿O para qué rendirse delante de Dios? Escúcheme, primero, para satisfacer sus necesidades. Cuando uno sirve, es con el objetivo de satisfacer las necesidades del otro. Cuando usted sirve a Dios es para satisfacer las necesidades de Dios. Sirve para colmarlo de bendiciones. Y la palabra bendición significa hacer feliz a otro. En otras palabras, cuando usted sirve a Dios y lo satisface, usted lo llena. Eso significa colmar, llenarlo de alegría a Dios. ¿Qué más significa servir? ¿O para qué nosotros servimos a Dios? Para cumplir todo lo que Él ha establecido. Cuando usted se rinde a Dios, diga conmigo, cuando yo me rindo a Dios, y cuando yo sirvo a Dios, debo cumplir todas las reglas de Dios. Usted quiere servir a alguien, quiere tener un buen trabajo y quiere ser un buen trabajador. Usted tiene que servir a esa persona. Usted tiene que entregarse a esa persona. Usted tiene que satisfacer los deseos de esa persona. Usted tiene que colmarlo de satisfacción, de alegría, de bendiciones a esa persona. Yo aprendí algo de mi pastor presidente, mi pastor Márcio Vinícius de Oliveira, con sede en Brasil, Iglesia Peniel Sede, en Brasil. Él un día me dijo, nosotros debemos ser lleva cargas, no cargas. Hermano, tiene que hacer esto. Ya, ¿y cómo lo hago? Si ya le dijo, investíguelo,
hágalo, no pregunte. Solo aquello que esté fuera de su alcance, de una manera que usted diga, bueno, en realidad necesito una instrucción, pero si ya le dijeron, si usted está encargado de la limpieza de la iglesia, si usted está encargado del taller de donde usted trabaja, si usted está encargado de limpiar su propio escritorio, usted no le va a preguntar a su jefe, ¿con qué lo limpio? ¿Con detergente líquido o detergente en polvo? ¿Con alcohol de marca o con alcohol al granel? ¿Lo limpio con agua o simplemente con un trapo seco? Usted no va a preguntar. Si usted quiere servir a Dios, diga conmigo, si yo quiero servir a Dios, debo hacerlo. Y como yo decía, mi pastor presidente, mi pastor Marcio, me enseñó hace muchos años, cuando yo hablo con él, recibo una instrucción y se me queda grabada en el alma, no sé si me hago entender, en el alma, no en mi mente. Él me dijo, nosotros debemos ser llevacarga, llevar las cargas de otro, no dar carga a otro. Nosotros los que servimos a Dios, a los jefes, a los amigos, a quien usted sirva. Usted es un llevacarga, usted fue puesto para satisfacer las necesidades de otra persona. Usted fue puesto ahí para compartir el peso, no para llevar peso. Yo siempre digo, Dios no solamente tiene cosas que escucharnos, sino también Dios tiene cosas que contarnos, que enseñarnos, que direccionarnos. Dios tiene cosas. Si yo quiero ser un servidor, si quiero ser un buen empleado, si quiero ser un buen jefe, si yo quiero ser un buen jefe, yo tengo que rendir mi tiempo, mi familia, y ya expliqué por qué digo mi familia, ya expliqué anteriormente, mi familia, yo tengo que rendir mis cosas materiales. Si yo quiero servir, yo no puedo ser un toma carga, sino un lleva carga. Si no estamos dispuestos a llevar cargas, no hay ningún problema. Si los seres humanos no quieren ser mandados, póngase su propio negocio. Si no le gusta que nadie le corrija, no intente ni siquiera pensar a decir que a usted le gusta servir. Un servidor es como un soldado. ¿El servidor qué hace? ¿El soldado qué hace? El soldado se pone el uniforme. Pero antes de ponerse el uniforme, el soldado va donde el general y le dice, mi general, firmes a sus órdenes. Antes de ponerme el uniforme, dígame dónde me va a mandar. Dígame si me va a costear los gastos. Dígame si no me va a salir un enemigo por ahí disparándome con una metralleta. ¿Verdad que eso dice? No, no dice. Se pone, él va donde le dicen, hace lo que le dicen, porque rindió su vida a ese uniforme. Hasta para ponerse un uniforme, las personas deben saber que ese uniforme tiene un valor y tiene un precio. Yo no estoy hablando de apariencia, estoy hablando de poner el letrero espiritual que nadie lo ve, sino que está en el corazón, que diga, yo soy servidor. Y mucho más privilegiado el que se pone el letrero y dice, yo soy servidor de Cristo. Estoy hablando de algo espiritual, yo no estoy hablando de poner un letrero, ni que vayas a sacar una imagen, una gigantografía, porque déjame decirte que Satanás, a los que no sirven, hablando eclesiásticamente, ni los conoce. Y se lo puedo demostrar. Por eso es que muchas veces hay gente tan mala allá afuera, y hay un dicho que dice, hierba mala nunca muere. Ciertos hombres quisieron reprender un demonio en un hombre, y el demonio les salió hablando y les dijo, oye, a Pedro conozco. Los demonios le dijeron, lee la Biblia. A Pedro los conozco. A Jesús lo conozco. Pero a ustedes yo no los conozco. Estoy hablando de ese letrero espiritual. Los demonios saben quién es un servidor de Dios. Los demonios conocen por los frutos, porque ellos no son omniscientes. Ellos conocen un servidor de Dios. Así que, si yo quiero servir a los hombres,
Y si quiero servir a Dios, yo debo saber que servir significa rendirse ante otra persona y tener una relación personal con esa persona, con el fin de satisfacerlo, colmarlo de bendiciones, llenar sus expectativas, cumplir sus órdenes, agradarlo, saciarlo, causarle placer. Y por último, todos estos objetivos son, delante de Dios, los requisitos para un servidor. Por eso yo digo, sí, no hay ningún problema. Si usted no quiere servir a los hombres, póngase un negocio. Póngase su tienda, abra a la hora que quiera. La clientela va a hacer lo mismo, va a ir cuando quiera, cuando ve abierto. Si ve cerrado, ni le va a tocar. Y es más, se van a ir a otra tienda. Y si usted quiere servir a Dios, ni intente decir yo soy servidor, si no lo satisfago, si no lo colmo de alegría, si no cumplo sus objetivos. Si Dios no está satisfecho con mi trabajo, ni se nos atreva, porque hasta para ponerse un uniforme militar, hay que valorar ese uniforme militar. Entonces, primer cosa que expliqué, todavía no entro en el tema. Segunda cosa, el servir es un acto voluntario. Servir a Dios es un acto voluntario, pero yo le quiero explicar algo. Servir a un jefe es un acto voluntario. Oiga, en algunos países, no sé, ¿no? Tal vez aquí en Ecuador, tal vez en otros países no. Cuando alguien es un buen servidor, la gente le dice, es perro. Oiga, y qué bien catalogado, porque el perro tiene una característica que se entrega, satisface, lo cuida, cumple las expectativas del dueño. Ahora, si el perro tiene un problema, en realidad el que tiene el problema no es el perro, sino el dueño, que no supo educar a su animal. Pero al perro se le cataloga como alguien que entregó su vida, da la vida por su amo. Y hablando de este punto, nadie le puso un revólver al perrito. Él decidió servir a los hombres en un trabajo y servir al jefe, y servir a Dios en la iglesia es algo voluntario. Nadie le obligó al perrito a decir, yo quiero elegir ese. El dueño eligió, ese perro quiero, y el perro dijo, como mi dueño me eligió, yo prometo serle fiel hasta que la muerte nos separe. Entonces, servir a Dios, todavía no entro al tema. Ya mismo, es muy sencillo, ya mismo terminamos también. Unas 2 horas más. Servir a Dios es algo voluntario. No puede nadie obligar a servir ni a los hombres ni a Dios. Pero escúcheme algo, porque yo quiero aclararle. Usted me va a decir, ahí está, el pastor Leo lo dijo. Nadie tiene por qué obligarme nada. Claro, nadie tiene por qué obligarle nada. Pero eso no quiere decir que esa sea la elección correcta. Porque usted y yo sí queremos que Dios nos sirva. Ya entendió lo que significa servir. Si queremos que Dios nos satisfaga, si queremos que Dios nos cumpla nuestros deseos, si queremos que Dios nos cumpla nuestras oraciones, nosotros sí queremos que Dios nos sirva. Pero nosotros, Dios es tan respetuoso que hasta nuestras malas respuestas y nuestras malas decisiones, Él respeta. No servir a Dios es una elección entre el sí y el no, pero su no de servir a Dios es la peor decisión que puede encontrar el ser humano sobre esta tierra. Porque todo en esta vida tiene un propósito. Las plantas tienen un propósito, purifican el aire. El sol tiene un propósito, da energía a nuestro sistema, a nuestro planeta Tierra. El agua de los mares tiene un propósito, es el hábitat de los peces y de los monstruos marinos de los que habla la Biblia. ¿Cómo se llama la parte que está arriba del volcán? El hoyo, el cráter en
en un volcán. Tiene su propósito, por ahí sale la lava. No sale por las faldas, aunque las faldas del volcán. No. Todo tiene un propósito. Diga conmigo y póngase el dedito aquí en el corazón. Incluido yo. Usted tiene un propósito. Y no servir. ¿Usted cree que Dios está jugando al Creador? ¿Usted cree que Dios nos creó para mandarnos en este mundo lleno de maldad, de ingratitud, de infidelidad, para trabajar para otro y para... Eso es parte de la vida, pero todos nacimos con un propósito. Tenemos que cumplir nuestras responsabilidades, pero todos nacimos con un propósito. Diga conmigo, todos nacimos para servir. Pero es voluntario. Usted decide bien o decide mal. Josué capítulo número 24, versículo número 15. Si alguien nos puede dar ejemplo de servir, es justamente Josué. Josué 24, 15. ¿Qué dice? Y si mal os parece servir a Jehová, los voy a obligar a que le sirvan. Ah, no dice eso. Escogeos, dice. ¿Verdad que no dice los voy a obligar? Escogeos. Usted y yo debemos escoger servir a Dios. No tenemos por qué ser obligados. Pero el peor error del ser humano es decir, no voy a servir a Dios. Ahora déjeme decirle una cosa. Usted nunca va a servir a Dios sin que antes haya servido a un ser humano. Usted nunca va a servir a Dios sin que lo sirva a través de un ser humano. Porque la Biblia dice, ¿cómo puedes amar a Dios que no has visto si no amas al hombre a quien tú has visto? Y yo me pongo a pensar, no estoy cambiando las escrituras, pero yo generalizo y lo aplico también para lo siguiente. ¿Cómo puedes obedecer a Dios que no has visto si no obedeces al hombre a quien has visto? Interesante, ¿verdad? Muy interesante. Entonces, servir es una elección. Eso no quiere decir que usted al decir no, Dios esté de acuerdo con usted. Dios le respeta su decisión. Por eso nosotros no rogamos a nadie a servir a Dios. No rogamos. Es la decisión de ustedes. Servir a Dios. Ahora, todavía no comienzo en el tema, ya mismo. No me voy a demorar mucho. Diga conmigo, el que no sirve hoy, pretende servir nunca. Claro, el que hoy usted le dice, quiere servir a Dios, y le dice más después, pretende no servir nunca. Tal vez no se da ni cuenta, pero su aspiración es no servir nunca. Sus metas son no servir nunca. Si Dios nos pregunta, escogeos a quien sirváis. Josué le preguntó al pueblo y le dijo, escogeos. Si Dios nos pregunta, nuestra respuesta debería ser inmediata. ¿Sabe por qué? ¿Por qué les hice repetir, el que no sirve hoy pretende servir nunca? ¿Sabe por qué? Porque el que no quiere servir dice, más después, pastor, porque tengo luchas y dificultades. Más después, pastor, porque tengo problemas con mis hijos. Tengo problemas con mis hermanos, tengo problemas con mis padres, tengo problemas con mi esposa, tengo problemas con mi esposo, tengo problemas con mis compañeros de trabajo, con el único que no tengo problema es con el diablo porque no se me ha presentado. Tengo persecuciones, tengo miedos, tengo temores. Después sirvo, pastor. Después sirvo. El que contesta así, pretende no servir nunca. Si usted es uno de esos, si yo soy uno de esos, si los que están aquí son unos de esos, que haya conciencia hoy en nuestro corazón, en realidad no queríamos servir nunca. ¿Sabe por qué? Cuando en la vida es que el ser humano no ha tenido luchas. A ver, dígame si Adán no tuvo luchas. Su propio hijo le asesinó a su otro hijo. El hecho de ser mujer no quiere decir que no tengas lucha. La propia mujer, Eva,
tuvo problemas con la serpiente y con Dios. ¿Acaso Noé no tuvo problemas, no tuvo persecuciones, no tuvo burlas? ¿Acaso solo ahora es que el alimento está escaso y no hay trabajo? En los tiempos de Noé también lo hubo. En los tiempos de Abraham también lo hubo. En los tiempos del rey David también lo hubo. En los tiempos de Elías también hubo escasez y hubo sequía. Siempre va a haber. El que quiere servir, sirve con luchas y sin luchas. Por eso la Biblia dice, si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Usted quiere ser jefe algún día? ¿Usted quiere ser patrón algún día? ¿Usted quiere ser el don Gonzalo? ¿Usted quiere ser el don Patricio, el don Flores? ¿Usted quiere ser el don Freire? ¿Usted quiere ser el don Morán? ¿Usted quiere ser el don? Sirva a Dios. Nadie que no haya servido primero tiene el permiso de Dios para liderar. Nadie. Así que todavía no entramos al tema, pero no nos vamos a demorar mucho. Mire lo que dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo número 12, versículo número 7 al 9. 2 de Corintios capítulo número 12, versículo número 7 al 9. Esto lo dijo el apóstol Pablo, uno de los hombres más grandes de la historia bíblica. Uno de los hombres que escribió las cartas y las doctrinas sagradas en el Nuevo Testamento. Casi todo el Nuevo Testamento es escrito por él. ¿Cuánta obra hizo? ¿Cuánto servicio hizo a Dios? Pero fue apedreado, fue azotado, fue injuriado y muchas cosas. Y por último, dicen los teólogos que tenía una enfermedad. Algunos dicen que realmente era algo literal, como lo que vamos a leer, que tenía un demonio que lo molestaba. Porque él escribe en la segunda carta a los hermanos de Corintios, capítulo número 7, capítulo número 12, versículo número 7 al versículo número 9, escribe lo siguiente: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado, si escuchamos bien, si escucharon bien, compañeros de lucha, amigos, ¿escucharon bien? Le fue dado. ¿Qué le fue dado a Pablo, a ese hombre que sirvió tanto a Dios? ¿Qué le fue dado? Un aguijón en mi carne, dijo él. Un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca de sobremanera, respecto a cual, mire, él tenía un aguijón en la carne. Y ahí dice, un mensajero de Satanás que me abofetee. Y mire lo que dice el versículo número 8 de 2 de Corintios 12. Él le había pedido a Dios que se lo quite. Dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué tenía Pablo? ¿Qué tenía él? Un aguijón en la carne. ¿Qué más dice? Un mensajero de Dios. No dice de Dios, de Satanás, que lo acariciaba todos los días, lo abofeteaba, lo avergonzaba todos los días. ¿Y qué hizo él? Diga conmigo, él hizo lo que yo debo hacer, lo que a partir de ahora voy a hacer, servir a Dios. Yo quiero hacerle 3 preguntas a usted. Y quiero hacerme 3 preguntas a mí. Y quiero hacerle 3 preguntas a usted. ¿Usted qué dice? ¿Ustedes qué dicen? Diga conmigo, ¿usted qué dice, pastor? ¿Usted qué dice, pastor? Exacto. ¿Usted qué dice? ¿Ustedes qué dicen? Y yo qué digo, que sirvo a Dios. Quiero hacer estas 3 preguntas. ¿Cuántos quieren servir a Dios? Piénselo. ¿Cuántos? No me conteste, porque no es a mí que me debe contestar. Es a Dios. ¿Cuántos quieren servir a Dios? Segunda pregunta que quiero hacerles. ¿Cuántos sirven a Dios? Porque unos recién quieren servir, otros ya dicen estar sirviendo
Ahora entiende la importancia de conocer el significado de las palabras. Yo digo, yo sirvo a Dios, yo sirvo a Dios. ¿Y qué significa servir? Rendir su vida ante otra persona. No solamente, yo sirvo, ¿y en qué sirve? No, yo barro la iglesita y yo cojo el candadito, lo abro y cierro la puertita despacito, porque si no el pastor se pone bravo. Si la cierro duro, después se va a romper la llave. Eso es servir. Eso es parte del servicio. Es algo grande que usted hace, no es insignificante lo que usted hace. Limpiar las sillas, estar primero, estar antes del culto, estar después del culto, ser el primero en llegar y ser el último en irse. Servir a Dios es un privilegio. Entonces nosotros decimos, yo sirvo a Dios. Pero ahora que conocemos lo que significa servir, podremos, no me responda a mí, respóndale a Dios, podremos nosotros decir yo sirvo a Dios. ¡Wow! ¿Qué significa servir? Satisfacer a Dios, colmarlo de bendiciones, hacerlo feliz con nuestro trabajo, que Él pueda decir, ese es mi hijo amado, en el cual me complazco. ¿Será que Dios ha dicho alguna vez? ¿O será que Dios ha dicho otra vez? Y tercera pregunta que yo quiero hacerle en esta preciosa tarde. ¿Está contento Dios con su servicio? Si aún así usted dice que sí sirve a Dios, que está bien que lo piense, es usted y Dios, no yo y usted. ¿Está contento Dios con su servicio? ¿Estará satisfecho Dios con lo que usted está haciendo? ¡Wow! Yo creo que este tema es para largo. Con estas tres cositas pequeñitas en texto, pero inmensas en revelación, no vamos a terminar hoy día. Si Dios me dice que hay segunda parte, recuerde, hay que tener una relación con Dios para entender y escuchar la voz de Dios y escuchar el mensaje de parte de Dios. Y si Dios me dice que yo continúe en la segunda parte, lo hago. Si no, llevaré otra parte. Quiero indicarle tres cosas por las cuales Dios eligió a Josué después de la muerte de Moisés. Ahora sí vamos a entrar en el tema. Todo fue esto una introducción. ¿Por qué Dios eligió a Josué cuando murió Moisés? Antes de eso quiero explicarle algo también. La Biblia dice en Éxodo capítulo 31, versículo número 3, que Dios escogió a un hombre. Ese hombre representa a usted y represento yo. Representa a usted y represento yo. Éxodo 31:3 dice que ese hombre se llamaba Besaleel. Y dice la Biblia que Dios lo llenó de Espíritu de Dios. ¡Wow! Lo llenó de sabiduría. Lo llenó de inteligencia, de conocimiento o ciencia, que significa lo mismo, y en todo arte. Es decir, ¿por qué digo esto? Por lo que voy a decir ya mismo. La primera cosa por la cual Dios eligió a Josué después de la muerte de Moisés. Porque Josué tenía buenas características. Era sujeto. Sabía lo que es vivir. Escúcheme, no es lo mismo estar bajo autoridad o pretender creer que estoy bajo autoridad que vivir bajo autoridad. Josué tenía muchas cualidades, pero todas esas cualidades se las había dado Dios. Según Éxodo 31, versículo número 3, cuando Dios escoge el nombre de Besaleel para decir que Dios es el que llena a los hombres de espíritu de Dios, de inteligencia, de sabiduría, de conocimiento y de todo arte. Las habilidades que usted tiene, las tiene de parte de Dios. ¿Para qué? En el caso de muchos, no de usted, no en su caso, en el caso de muchos, para decir, más después sirvo. Ahorita no. En el caso suyo y en el caso mío, es para decir, amén, Señor. Aquí estoy.
No es para decir más después cuando mi esposo deje de tomar, cuando mis hijos dejen de tomar, cuando dejen de decir malas palabras, para cuando para cuando asienten cabeza y ya se casen y tengan su propia mujer y no tengan hijos, el uno por aquí, el otro por allá. No, no. El que quiere servir es ahora, no es mañana. La pregunta de Dios es ahora. Recuerden, Josué 24:15 dice, escogeos mañana, dice, ¿verdad? No dice escogeos hoy. Escogeos hoy. No mañana. La pregunta de Dios es para hoy. Entonces, primer cosa por cual Dios escogió a Josué. Recuerde, no es que Josué tiene mejores habilidades que ustedes. Tiene las mismas, solo que las puso en práctica. Repito, Josué tiene las mismas habilidades que usted, solo que las puso en práctica. Las supo poner en práctica. Ustedes se han leído bien la Biblia, ¿no? La Biblia dice que Josué agarraba su celular y le mandaba un WhatsApp a Moisés. Dice la Biblia que mientras Moisés estaba en el cerro hablando con Dios, Josué estaba en el tabernáculo. Josué era un hombre paciente. Nunca leí en la Biblia que le reclamó a Moisés. Josué no tuvo las mismas tecnologías que usted y yo tenemos. Si es que algo tenemos ventaja, es que el conocimiento está a la puerta, está en su casa. O usted no tiene internet. Claro, me está viendo aquí. No tiene necesidad. Yo estoy en Ambato, algunos están en Guayaquil. Yo tengo personas que nos escuchan la palabra de Dios. Desde México, Abraham Moreno, la familia Chango allá en España, en Italia, Estefanía, en Estados Unidos, mis primos, Victoria, Rosa Mata, en Bélgica, mi tía Virginia, en Suiza, María Ceballos, y en Ecuador muchos. Entonces, no hay excusa. No hay excusa para servir a Dios, es hoy y tenemos que hacerlo hoy. Entonces, primera cosa que resaltamos en la vida de Josué, que era un hombre sujeto a autoridad. Josué tenía autoridad sobre él, porque una cosa es coger a alguien de figura, decir, no, yo he tenido mucha gente que un día recibí una llamada y alguien me dijo, oiga, ¿usted conoce a tal persona? Sí, yo le conozco. Entonces me dice, ya, porque está queriendo alquilar una casa y me ha dicho que usted es el pastor y que es su autoridad y que él está... No, le digo, yo lo conozco, tengo como más de año y medio que no lo he visto, así que yo no puedo dar referencias de alguien que no conozco cómo está su situación en este momento. O sea, una cosa es que aparentemos, ¿no? Que yo tengo una autoridad, que yo tengo una religión, eso es aparentar. Otra cosa es vivir bajo autoridad. Josué vivió bajo la autoridad de Moisés por más de 40 años. Josué no fue ascendido, escúcheme, Josué no fue ascendido por Moisés en un abrir y cerrar de ojos. Es más, aunque Moisés, ya vamos a leer la Biblia, aunque Moisés lo consagró, por eso es tan importante la imposición de manos sobre aquellos que sirven. Aunque Moisés lo consagró, el que lo eligió fue Dios, porque Moisés tuvo que morirse para que Josué sea ascendido. Josué no se cansó de servir, porque primer punto, ¿por qué Dios lo escogió? Porque Josué era un hombre bajo autoridad. Y no es una apariencia, ¿no? No, mi pastor es tal, no, yo pertenezco a la iglesia. No, una cosa es que usted sea un oyente, otra cosa es que usted viva bajo autoridad. ¿Qué es vivir bajo autoridad? Es servir a la autoridad. Es entregar su vida a la autoridad. Deuteronomio capítulo 34, versículo número 9.
Y cuando usted y yo estamos bajo autoridad, diga conmigo, las cosas funcionan. Deuteronomio 34:9. Producción me dice cuánto tiempo me queda. 10 minutos, ya. Si tiene que salirse, no hay ningún problema, lo puede ver después. Deuteronomio 34:9 dice así: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés lo había bautizado. No dice eso. Dice, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Moisés había puesto las manos. ¿Sabe lo que significa imponer manos? Es delegar autoridad sobre otro. Cuando nosotros, los que hemos recibido, porque nadie puede dar lo que no tiene. Si usted tiene una autoridad que nadie le dio autoridad, que se dio autoridad solito, no tiene autoridad que dar, porque no puede nadie dar lo que no ha recibido. Yo no puedo dar una limosna a alguien si yo no he recibido un dinero. Yo no puedo brindar un pan a alguien si yo no he comprado el pan. Yo no puedo brindar un almuerzo a alguien si yo mismo no he almorzado. Yo no puedo delegar autoridad sobre alguien si nadie ha delegado autoridad sobre mí. Y Josué, Moisés había impuesto manos, había delegado autoridad sobre Josué. Josué era un hombre bajo autoridad. Otro ejemplo de autoridad, porque déjeme decirle que aunque la Biblia no habla así literalmente, la Biblia no nos enseña así literalmente, usted no va a encontrar la palabra cobertura en la Biblia, usted no va a encontrar la palabra... cobertura, no la va a encontrar en la Biblia, pero eso no quiere decir que la Biblia no enseñe eso. El hecho de que la Biblia no lo explique literalmente, no quiere decir que lo enseñe textualmente. Usted va a encontrar, es como la Trinidad. La palabra Trinidad no existe en la Biblia, pero la doctrina de la Trinidad que existe. La Biblia dice, San Juan, capítulo número 1, versículo número 1, Trinidad es que es entender que Dios es uno solo manifestado en tres hombres, o en tres personas, perdón, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y San Juan capítulo número 1, versículo número 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Primera de Juan 5:7, ¿qué dice? Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. En el libro de Génesis, ¿qué dice la Biblia? Dice, el Señor dijo, hagamos. Y los ángeles no hicieron nada. Cuando Él dijo hagamos, estaba hablando de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, el hecho de que no exista la palabra cobertura, no quiere decir que no exista la doctrina de la cobertura. Es como que alguien me diga, pastor, yo el día de hoy me voy a tomar un licor cristal. Y yo le digo, ¿qué le pasa a usted? No, es que la Biblia no dice nada, dice del vino. Pero yo voy a beberme un cristal. No, es que el vino representa el cristal, el puro, el whisky, el alcohol y toda bebida embriagante. ¿Me hago entender? O sea, el hecho de que no diga la palabra cobertura no quiere decir que esté ahí en la Biblia, la doctrina de la cobertura. Entonces, otro ejemplo de cobertura es cuando se le acerca el centurión a Jesús. Y mira una cosa, a veces la Biblia dice que los hijos de los hombres, o sea, el que no tiene a Dios en su corazón, dice, son más sagaces, más atrevidos, más osados que los mismos hijos de Dios. Este hombre centurión, ¿por qué le decían centurión? Porque el centurión era un soldado romano que estaba a cargo de 100 soldados. Él era el jefe de 100 soldados. Y él a su vez tenía su autoridad, que era el gobernador de Roma, el emperador romano. Y este hombre, que no tenía doctrina, que no había recibido a Cristo en su corazón, que no había hecho cursos, ni teologías, ni nada, a veces son más sagaces estos hombres que los mismos creyentes. Y mire lo que le dice Lucas 7:8. Este hombre lo que le dice a Jesús:
porque también, Lucas 7:8, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Oiga, qué lindo este mensaje, Dios mío. Qué lindo, para los que quieren servir, para los que saben lo que significa servir. Mira, te puedes ir a Nueva York, te puedes ir a Francia, te puedes ir al Polo Norte, al Polo Sur, a las Islas Canarias, que no sé ni qué significa eso, no conozco. Te podrás ir a cualquier parte del mundo, a las playas más preciosas, podrás irte a conocer lo que quieras. Nada te podrá dar satisfacción más grande en esta vida que servir a Dios. Nada, te lo aseguro. Y aunque tú me digas, yo estoy satisfecho con mi trabajo, no conoces lo que significa satisfacción. Porque no hemos servido a Dios como Él se merece y como Él quiere y como nosotros debemos hacerlo. Y este hombre que no conocía a Dios, le dijo a Jesús, yo también soy hombre, escúchame, puesto bajo autoridad. A ver, vamos a leer, y yo a veces me equivoco, ¿no? Lucas 7:8. Dice, porque también yo soy hombre que me puse bajo autoridad. Ah, no dice puse. A él lo pusieron. Yo no me nombré ser pastor. Nunca pensé, no se me pasaba por la cabeza. A mí me pusieron, me consagraron, delegaron autoridad sobre mí, sobre mi esposa. Y por eso tenemos autoridad para hablar así. Por eso Dios nos ha dado autoridad sobre los demonios. Demonios han sido expulsados, personas han sido sanadas, gente ha sido liberada, hemos bautizado, hemos aconsejado, los demonios han salido corriendo, porque ha habido autoridad en nuestras vidas. Porque no nos pusimos, lo dijo este hombre, yo también soy hombre puesto. ¿Quieres servir a Dios? ¿O quieres servir en tu trabajo? Debes ser puesto. No ponerte. Josué no era un hombre independiente, tenía autoridad. Este hombre tenía autoridad, este centurión, sobre él. Y se dio cuenta de la autoridad que tenía Jesús. Porque él dijo así, porque también, o sea, en otras palabras le dijo a Jesús, yo estoy en la misma situación que ti. Yo fui puesto bajo autoridad. En otras palabras, yo estoy bajo el emperador romano. Tú estás bajo la autoridad de Dios. Qué versículo tan poderoso. Y solamente si quieres anotar, si no después ves el video, hay ejemplos de autoridad en Hechos 6, del 5 al 6, en Números 27, del 18 al 20, en Marcos 3, del 14 al 15, en 2 de Corintios 13, 10, en Romanos 13, 1, en Tito 3, 1, en 1 de Pedro 2, 13 y en Hebreos 13, 17. Si no te satisface esta palabra, busca esta y sobre todo lee Romanos 13, capítulo número 1 y 2 y vas a entender que la Biblia habla de autoridad. Y una autoridad no solamente sirve para estar ahí, ¿ves? Cuádrate delante mío, es para instruirte, para estar bajo, que usted y yo estemos bajo esa sujeción. Moisés estuvo bajo la autoridad ¿de quién? De Dios. Moisés estuvo bajo la autoridad de Dios. Y Josué estuvo bajo la autoridad de Moisés. Josué no fue nunca una persona independiente. Él tenía y sabía a quién debía dar cuentas. ¿Acaso Josué no tenía papá? ¿O nació de dónde? Nació igual que Jesús, engendrado por el Espíritu Santo. Tenía papá, pero rindió su vida a Moisés. Tenía familia, pero rindió su vida a Moisés. Para rendir a su vez su vida a Dios. Josué no fue un hombre independiente. Ni Josué era su propia autoridad. Y ahí quiero quedarme un poquito. No me demoro más de 10 minutos. 15. Regálame 5 más. Hay hombres en el mundo sin autoridad. Ellos no tienen autoridad. Usted los ve, predican lindo. Se saben la Biblia al revés y al derecho.
Quieren corregir a todo el mundo, pero ellos no tienen autoridad. Porque lo contrario de estar bajo y vivir bajo autoridad es vivir en rebeldía. Josué no era un hombre rebelde. Josué vivía bajo autoridad. Por eso es que usted ve en el internet tanta gente que sale predicando solito, no hay nadie más. Ellos ponen una de estas cosas que estamos grabando, ¿cómo se llama esto, producción? Un pedestal, muchas gracias. Ponen un pedestal, ellos mismos se graban, ellos mismos se cierran la transmisión, ellos mismos se bendicen, ellos mismos bendicen a todos. Tienen 10,000, 15,000, 30,000, 40,000, 50,000 visitas. Y a todos esos oidores les están fomentando la rebeldía. No tienen una iglesia, no tienen autoridad, no pertenecen a nada. Y son los primeros que la gente cree. Porque diga conmigo, la rebeldía es como un imán. Si me acerco mucho, me atrapa. Por eso muchas veces yo le digo a la persona, no se junte con esa persona. Y por no hacerme caso sufren las consecuencias. Y usted mira, pastor, ¿usted aconseja eso? Bueno, si no me crees a mí, lea la Biblia. La Biblia dice, con tales no te sientes ni a comer. Búscalo. Es la Biblia la que habla, la Biblia la que enseña, la Biblia la que instruye. Diga conmigo, si quiero ser un verdadero líder, debo ser un verdadero servidor. Ya no repita. Nadie salta del banco a la cima. ¿Me hago entender? Aquí vivimos en la provincia de Tungurahua, aquí está el Taita Tungurahua, el volcán Tungurahua. Usted quiere llegar a la cima, se para en las faldas del Taita Tungurahua y verdad que usted pega un salto y se va a la cima. No. En el primer salto que dé, se resbala y le puede costar la vida. Nadie llega a la cima sin haber servido. Y el que llega, llega ilegalmente. Mateo capítulo número 20, versículos 27 y 28. Mateo 20, 27 y 28. Mateo 20 del 27 al 28. ¿Ya? ¿Estamos ahí? Mateo 20 del 27 al 28. Si me equivoco me avisan, yo siempre me equivoco. Y el que quiera llegar a la cima pegue un salto. No dice así, déjeme ver, sí, verdad que no dice así, que dice Mateo 20, 27 y 28, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro jefe. Me volví a equivocar, vuestro siervo. Si quieres ser algo en medio de alguien o de primero sirva. Por eso la Biblia dice en el Salmo capítulo número 1, por eso no se levantarán los malos en el día del juicio, ni los pecadores en la congregación de los santos. Usted puede cantar bonito, usted puede danzar bonito, usted puede predicar bonito, pero aquel que no sirve a Dios de corazón, nunca llegará a la cima. Escúcheme, le voy a contar un secreto. Que nadie escuche, por favor. Yo no he visto en este mundo a una persona que sea ascendida a un puesto mayor cuando antes habló mal de su jefe. Así, pastor, pero eso es allá en el mundo. Y en Dios, yo no he visto nadie ser ascendido por Dios sin que antes habló mal de Dios. Así, pastor, pero nadie habla mal de Dios. Por sus frutos los conoceréis. Recuerden lo que yo digo, detrás de cada palabra hay un mensaje espiritual. Usted puede hablar sin necesidad de tener lengua, sin necesidad de tener boca. Mi madre se fue a la presencia del Señor
hace 23 años y sus huesos siguen hablando. Su ejemplo sigue hablando. No digamos las acciones de los seres humanos, siguen hablando. Que no hablamos mal de Dios. Claro, aquel que dice servir a Dios y no lo hace, sin abrir la boca, está hablando mal de Dios. Si quiere ser alguien, dice la Biblia, sea vuestro siervo. Entonces, 3 cosas que estamos enseñando el día de hoy. 3 cosas por las cuales Dios eligió a Josué después de la muerte de Moisés. Y la primera era que Josué era un hombre sujeto a autoridad. Segunda cosa, Josué era un hombre temeroso de Dios. Porque recuerden, nadie puede dar aquello que no da, que no ha recibido. Y mire lo que dice Josué 24:14. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. ¿Qué dijo Josué al pueblo? Ahora pues, temed. Josué era un hombre temeroso, por eso lo dijo. Ahora hay algo interesante, porque yo estaba estudiando la Biblia, como siempre lo hago, y en Primera de Juan capítulo 4, versículo 18 dice lo siguiente. Primera de Juan 4, 18 dice lo siguiente. En el amor no hay temor. ¿Ustedes aman a Dios? Dice la Biblia que si usted ama a Dios, no hay temor. Pero en Josué 24:14 dice, ahora pues temed a Jehová. En otras palabras, tengan temor de Dios. Y en 1 de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor. ¿Cómo es eso? Parece contradictorio. Vamos a ver lo que la palabra nos quiere decir. Dice, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha conocido a Dios. Parece que hubiera una contradicción, ¿verdad? Pero no. Diga conmigo, para servir a Dios, me es necesario temer a Dios. Y muchos teólogos y muchos pastores y muchos lo que sea, predicadores, pueden predicar diferente a mí, es la palabra que Dios me ha dado a mí, yo respeto la de ellos y hasta Dios respeta la mía. Es necesario tener temor de Dios, viéndolo como del punto de vista que temor es un miedo reverencial que nos provoca miedo en fallarle a Dios. Diga conmigo, yo no puedo saber griego, ni hebreo, ni todos los libros de la Biblia, pero si tengo temor, voy a servir a Dios. Aunque me tarde mucho tiempo, voy a servir a Dios. ¿Sabe por qué? Porque temor a Dios es un respeto reverencial que nos hace sentir que no le debemos fallar a Dios. Imagínense un servidor sin ese temor reverencial. Hagamos nomás, no importa, así no sea la voluntad de Dios. Hagamos, no hay ningún problema, el flaco nos ayuda. Diosito, así que Diosito de este porte, Él es bueno y buenito y todos somos bonitos. Entonces imagina un hombre sin temor de Dios, sin ese miedo reverencial a fallarle. Si usted y yo queremos servir a Dios, debemos tener un miedo reverencial a fallarle a Dios. Se le presenta una situación, no, yo no puedo. ¿Y por qué? No, yo tengo un compromiso con Dios. Yo debo hacerlo quedar bien allá afuera y dentro de la iglesia también. Yo no puedo fallarle a Dios, no, ni te me acerques, no, ya no me vuelvas a invitar, ya no me vuelvas a decir eso, no. Mira, si quieres ser mi amigo, yo prefiero estar en pelea contigo que pelearme con Dios. Porque cosa horrenda, dice la Biblia, es caer en las manos del Dios viviente.
Entonces, Josué era un hombre temeroso de Dios. Ahora, ¿por qué la Biblia dice en 1 de Juan 4:18 que el que teme al final del versículo, 1 de Juan 4:18, al final del versículo dice, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor? ¿Por qué la Biblia dice eso? Escúchenme. Porque cuando Dios llama a alguien a que le sirva, es necesario el primer punto que tratamos. ¿Cuál era el primer punto? Que debe ser una persona sujeta a la autoridad. Y el segundo punto, debe ser un hombre o una mujer temerosa de Dios. Si ese es el requisito, ¿por qué la Biblia dice que el que teme no ha sido perfeccionado? Yo quiero que usted lea bien ese versículo, la última parte la lea bien. La Biblia no dice que no hay temor original en las personas. No hay. ¿Cómo me hago entender? Perdón, la Biblia dice que debe haber un temor en las personas para servir a Dios. Lo dijo Josué en Josué 24:14. Ahora pues, temed a Jehová. Lo dijo, es necesario que usted tenga temor. Antes de servirle usted debe de tener temor. Pero ¿por qué 1 de Juan 4:18 dice que el que no teme no ha sido perfeccionado en el amor? ¿Sabe por qué? Porque cuando usted se acerca para servir a Dios, cuando usted le dice, como aquel varón que está escrito en la Biblia que le dijo, heme aquí, Señor. Creo que fue Samuel, el profeta Samuel, si no me equivoco. Heme aquí, Señor. Si cuando usted le dice así, usted se acerca con ese temor reverencial, ese miedo que los que sirven a Dios necesitan. Pero en el transcurso de su vida de servir, el perfecto amor que es Jesús le quita ese temor y le da osadía, le da coraje, le da valentía, le da fuerza, le da energía, le da vigor, le da denuedo para seguir adelante. Le quita ese miedo de los hombres y le deja Dios el temor de Jehová en su vida. ¿Usted cree que Josué, que era un hombre temeroso, le tenía miedo a los hombres? Si no me equivoco, estaban en la tierra de los amorreos, ahí en el Josué 24:15. Si es que no me equivoco, si me equivoco no importa, donde hayan estado. Tenían que enfrentar a los amorreos, a los jebeseos y a todos esos feos que estaban ahí delante de Dios. Un hombre con miedo. Dios había quitado el miedo de servirle. Pero no le había quitado el miedo de fallarle. Josué tenía esos requisitos en su vida. Era un hombre bajo autoridad y también un hombre temeroso de fallarle a Dios. Y tercero y último, Josué quitó sus dioses. Esta palabra es muy importante, por eso hoy día no hubo devocional en una reunión ministerial, eclesiástica. Todo puede faltar, momentos de las ofrendas, todo puede faltar menos la palabra. Las alabanzas, todo puede faltar, la coreografía, el testimonio que viene el hermanito y da un testimonio acá, todo puede faltar. La gente puede faltar, lo que no debe faltar es la presencia de Dios ni la palabra de Dios. Tercer cosa por las cuales Dios nos hace ver que eligió a Josué después de la muerte de Moisés. Tercer cosa es que quitó los dioses de delante de él. Josué 24:14. ¿Qué dice la Biblia? Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. ¿Qué quiere que Josué, qué le dijo al pueblo? ¿Que quite qué? Los dioses. Y ahí viene una cosa. Nosotros creemos que los dioses solamente son las imágenes. Ah, entonces lo que está predicando Leito, yo voy a sacar las imágenes. Oiga,
no quiero que me interprete mal esta palabra, pero preferiría que usted tenga una imagen en su casa a que usted idealice algo o alguien. Ya le voy a explicar qué significa la palabra idealizar. Esta palabra me llamó mucho la atención. Puede ser un sinónimo de idolatría, de imágenes y todo. Pero esta palabra va más allá de una imagen. Porque Josué le dice al pueblo, quita o quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. Y yo me encontré con esta palabra idealizar. ¿Qué significa la palabra idealizar? La palabra idealizar es un verbo que se usa para describir la o las acciones de una persona para engrandecer algo o alguien. Repito, la palabra idealizar con Z, idealizar es un verbo en la RAE, en la Real Academia Española. Es un verbo que se usa para describir la o las acciones. Estoy hablando despacio para que pueda usted escribir. Idealizar es un verbo que se usa para describir la o las acciones de las personas para engrandecer algo o alguien. Anote, porque es importantísimo. Yo de aquí, de usted, saldría corriendo a ver si yo estoy dentro de este concepto. Las personas que quieren servir no pueden idealizar nada ni nadie, porque idealizar es un verbo que se usa para describir la o las acciones de las personas para engrandecer algo o alguien más allá de la realidad. Y muchas veces usando la fantasía para enaltecer a otros. Quite ese verbo de su vida, idealizar. Quite no solo las imágenes, quite ese verbo. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros idealizamos nuestro trabajo. Lo hacemos Dios a nuestro trabajo. Yo no digo que usted no tenga que trabajar, pero una persona que quiera servir a Dios y que tenga un trabajo que no le permite servir a Dios, no quiere servir a Dios, porque ha idealizado, lo ha hecho un Dios al trabajo. ¿Y qué quiere, pastor? ¿Que deje el trabajo? No, que usted busque un trabajo nuevo, que le permita darle gloria a aquel que lo creó y que le está pidiendo cuentas por su vida para que le sirva de todo corazón. Idealizamos nuestro trabajo, idealizamos nuestros hijos. Hermano, ¿por qué no viene a recibir la palabra del Señor? Es que mi hijo, tengo que, justo a las 5 de la tarde tengo que darle la sopita, porque si come a las 6 se muere. O me hace un escándalo. Si no le doy agua a las 5:30, justo a la hora de recibir la palabra, lo tiene idealizado. Quite, la Biblia dice, Josué le dijo al pueblo, quitad los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. No sé si me hago entender. Idealizamos el trabajo, idealizamos los hijos, idealizamos la familia, idealizamos el deporte. Hay gente que tiene como idolatría el deporte. ¿Y por qué? No, es que los domingos yo tengo derecho y yo trabajo y voy a jugar vóley. ¿Qué es eso? ¿Usted quiere servir a Dios? Quite los dioses, no idealice nada ni nadie, que se ponga primero y poner a Dios en segundo lugar. No, la gente pone el trabajo primero y Dios en segundo lugar. La gente pone la familia primero y Dios en segundo lugar. La gente pone a los hijos primero y Dios en segundo lugar. El deporte primero y Dios en segundo lugar. El dinero primero.
Oiga, y si hay alguien que puede hablar de dejar muchas cosas, de que usted conozca en esta vida para servir a Dios, soy yo. De nadie he dependido yo. Puede sonar hasta soberbio, pero es una realidad. No he dependido de mis familiares en Estados Unidos, de mis familiares en Bélgica, de mis amigos en España, de mis amigos en Suiza. Yo no he dependido de nadie. Nunca he pedido un dinero, nunca he pedido que me mantengan, nunca he pedido nada. Cuando he tenido buen trabajo, he aprovechado, he comprado cosas para la casa. Y cuando no he cuando he tenido ese trabajo que me ha causado un bienestar económico, lo he tenido que dejar por ganar un recurso, por ir a vender en la calle un llavero, por ir a vender un perfume en la calle, por ir a vender alguna cosa en la calle. Yo no idealizo ni mi dinero. La Biblia dice, nadie puede servir a Dios, a dos señores. O sirve a Dios o a las riquezas. Y usted me dirá, no, es que el trabajo no me hace rico. Eso no es riqueza, sí es riqueza. Porque riqueza es un tesoro. Y los tesoros se cuidan. Y usted está cuidando más el tesoro, más la riqueza, más el trabajo, que el mismo servicio a Dios. No hay por dónde darle vuelta. Decía un amigo, que ahora es pastor, no lo veo hace muchos años. Decía, cuando escuchaba una palabra fuerte, decía, ay, 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 diga ay, 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 por lo menos. Quiero recordarle las preguntas que hice al principio. ¿Cuántos quieren servir a Dios? ¿Cuántos sirven a Dios? Y la tercera pregunta, ¿Dios está satisfecho del trabajo que usted hace? ¿Dios está satisfecho del trabajo que yo hago? Que reflexionemos. 3 cosas por las cuales Dios escogió a Josué. Era un hombre sujeto a autoridad, no era independiente, tenía autoridad, vivió bajo autoridad 40 años en el desierto. Era un hombre temeroso de Dios, temía a Dios, tenía un temor reverencial. Y ese miedo humano que tenemos los seres humanos de enfrentar a otros, Dios se los quitó porque Él es el perfecto amor. Y primera de Juan 4:18 dice que el perfecto amor quita miedo, quita todo temor. Y tercer cosa, Josué quitó los dioses de delante de Él. Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a 2 señores. No se engañe. Si usted va a decir algún día yo quiero servir, ya sabe lo que tiene que hacer. Si usted algún día diga, no, yo soy servidor de Dios, piense, no se engañe o corrija, haga lo que no ha hecho, lo que Dios le ha mostrado el día de hoy, obedezca la palabra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque va a terminar por aborrecer a Dios. Sí, Mateo 6:24 lo dice. Dice, porque aborrecerá al uno, o sea, a Dios, y amará al otro. ¿Usted se aleja de la persona que usted ama? No, usted la sigue. Si usted ama las riquezas, recuerdo, no estamos hablando de millones de dólares. Estamos hablando de lo que usted considera riqueza, lo que usted considera tesoro. Si lo cuida más que Dios, quite los dioses de delante de usted. Póngase de pie y oremos juntos. No hay nada más bello y maravilloso que servir a Dios. No hay nada más lindo, no llena nada más en esta tierra que agradar a aquel que nos agradó, nuestro Señor. Estamos muy agradecidos. Cierre sus ojos, levante su corazón a Dios. El que dice que no puede servir ahora, pretende no servir nunca. Siempre ha habido peleas en los hogares, malos hijos, malos compañeros de trabajo, siempre ha habido delincuencia, asesinatos, siempre ha habido pobreza, siempre ha habido miseria, siempre ha habido traiciones, siempre ha habido de todo. Siempre. Quien pretende no servir ahora nunca servirá. Este es el momento que Dios te ha llamado. Tal vez este mensaje no fue hecho para todos los que están aquí, sino para aquel que conoce a Dios y que quiere servir a Dios. Tal vez sea 1 o 2. Si no sabes lo que es servir a Dios,
Yo te invito, ve a una congregación. Busca la voluntad de Dios en tu vida. Dios no está juzgando al Creador. Dios constituyó hijos por medio de la sangre de Cristo. Los salvó. Él vino a salvar lo que se había perdido, para que le sirvas, para que celebres fiestas a Dios. Estos términos los entenderás solamente cuando abramos nuestro corazón, abramos nuestra mente, rindamos nuestra vida a Dios. Servir a Dios no es barrer la iglesia. Eso es una cosa mínima que también es bien vista delante de Dios. Servir a Dios es rendir nuestra vida a Él, es agradarlo a Él, satisfacer sus necesidades, cumplir sus reglas. Es vivir bajo la cobertura de Dios, como Josué vivió bajo la cobertura de Moisés. Servir a Dios es tener temor reverencial a no fallarle a Dios. No queremos fallarle a Dios. Es necesario que te acerques a Dios no preparado. Deja que Dios te prepare, deja que Dios te moldee, deja que Dios te haga un manicure, un pedicure, y que Él arregle tus dedos para que toques como Él, tus uñas. Deja que Él te haga un pedicure en los pies para que vayas descalzo y entres a la presencia de Dios. Nadie puede servir a dos señores. Quita tus dioses. Quita ese verbo idealizar de tu vida. Idealizamos nuestros hijos, nuestro trabajo. No nos preocupamos. Si todas las cosas están primeros en tu vida y Dios en segundo, en tercer lugar, hay un problema en ti, hay un problema en mí. Yo quiero decirte en esta hora, preséntate a tu sacerdote, preséntate a tu pastor, preséntate a tu líder, y haz como hizo este hombre Samuel. Heme aquí, Señor. Dile al Señor en esta noche: he aquí tu siervo escucha. Perdona mis pecados. Yo no sé, puede haber alguien aquí que sirvió tantos años en el ministerio. Dios no te va a juzgar por un pecado que no le hayas pedido perdón. Todos tus pecados son perdonados. Si has pecado, abogado tienes para con el Padre, a Jesucristo nuestro Señor. Vuelve al redil. Vive la vida en servicio a Dios y déjale la mejor herencia a tus hijos, que es la fe en aquel que te dio la vida. Levanta tu mano. Yo te bendigo en el nombre de Jesús una vez más. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento repose en esta noche sobre tu vida. Que el Señor haya tocado tu corazón, que esta palabra quede impregnada en tu alma, escritas en la tabla de tu corazón, para que halles gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tus huesos y refrigerio para tus huesos también. Porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu repose sobre tu vida, no solamente hoy, sino para siempre. Amén. Te espero el día de hoy a las 21:30, en la hora bendita, la hora que nos une, la hora de la oración, donde los letreros caen y las oraciones suben. Amén. Dios te bendiga.